El siguiente tema es el enlace químico. Cuando nosotros mencionamos la palabra enlace, podemos decir que es una unión, ¿no es cierto? Y en química conocemos como enlace químico a la fusión que hay entre átomos y moléculas para formar compuestos más grandes y que estos compuestos tengan estabilidad. Por ejemplo, todas las combinaciones que hemos visto, las sales, los ácidos, los hidróxidos, todos ellos están formando enlaces. Estos enlaces químicos hay de diferentes formas, de diferentes maneras. Se dan estos enlaces en unidades estructurales de iones, átomos y moléculas. En los iones nosotros podemos encontrar el enlace iónico y el enlace metálico. En los enlaces metálicos se da este tipo de enlaces solamente con sustancias metálicas, como todos los metales que nosotros conocemos, hierro, plata, oro, todos ellos. Y el enlace iónico se da de compuestos iónicos. Estos son los que se dan en una disolución. Por ejemplo, aquí tengo iones de sodio y cloro, cationes e iones. Estos están disueltos. ¿Y yo cómo puedo obtener esto? Simplemente disuelvo una cucharilla de sal en agua y ya tengo estos iones que están formando enlaces. Dentro de los átomos se puede formar el enlace covalente. Estos enlaces covalentes se dan en sustancias covalentes atómicas y en sustancias covalentes moleculares. ¿Ya? Y por último, en las moléculas podemos observar y ver los enlaces intermoleculares, que uno de ellos es la fuerza de Van der Waals y el otro es el enlace de hidrógeno, que se trabaja con esos dos tipos de enlaces. Ahora sí, aquí explicamos un poco acerca de los iones, de los enlaces con los que vamos a trabajar. Uno de ellos es el enlace iónico. Vamos a empezar por aquí, por el medio. Este enlace iónico se forma entre un metal y un no metal. Como veíamos hace un momento, esto es, por ejemplo, en la sal, el metal viene a ser el sodio y el no metal viene a ser el cloro. Se da este enlace iónico porque existe una transferencia de electrones dentro de esta sustancia, de esta disolución, y con ello se forman los iones. Hay una atracción electrostática dentro de estos iones. Esta transferencia electrónica en el enlace iónico se da siempre desde los átomos metálicos hacia los no metálicos. Esto quiere decir que siempre los metálicos son los que van a atraer a los no metálicos. Estos enlaces covalentes, estos enlaces iónicos, a diferencia de un enlace covalente, constituyen a menudo moléculas polares. Estos iones no poseen un polo positivo y otro negativo, sino que en estos predomina una sola carga, que todo va a tener una sola carga. Vimos anteriormente que la unión de las combinaciones siempre se va a dar una carga positiva con una negativa, pero en la formación de un enlace iónico lo que nosotros vamos a poder observar es una sola carga la que va a predominar, que en todo caso viene a ser la carga positiva para los cationes y la carga negativa para los aniones. ¿Ya? Este enlace iónico tiene las siguientes propiedades. La primera es que es un enlace fuerte, que esto depende de la naturaleza de los iones. Esta es la fuerza de unión atómica, puede ser muy intensa,
por lo que de esta manera la estructura de los compuestos tiende a formar redes cristalinas muy consistentes, lo que nos indica que con esto se puede formar muy fácilmente las sales, todo lo que vimos en la clase de ayer. Suele producir también sólidos a temperaturas y rangos de presión normales. Como vimos justamente en este tema de las sales, siempre la mezcla de cualquier compuesto, como veíamos con un metal, con un hidróxido, con un óxido, se van a formar sales y las sales son sólidas. La estructura de estos compuestos moleculares viene a ser cúbica, rígida y cristalina. Así se originan las sales. También existen, pero dentro de estos enlaces, los líquidos iónicos, o también podemos decir que son sales derretidas. Estas son muy poco frecuentes para poder encontrar, pero son demasiado útiles. Este enlace iónico posee un alto punto de fusión que se encuentra entre los 300 y 1000 grados centígrados, como es el de ebullición, que en estos compuestos es muy alto, lo que significa que necesita estar a una temperatura entre los 300 y 1000 grados centígrados para poder empezar a hervir, porque para esto requiere grandes cantidades de energías. ¿Para qué? Para que se pueda romper este enlace, la atracción electrónica que existe dentro de estos átomos. Tiene una gran capacidad de ser solubles en aguas. La mayoría de estos enlaces iónicos son solubles en aguas y también en otras soluciones acuosas que podamos mezclarlos. Por último, una de las propiedades más importantes de este enlace iónico, que se forma más que nada con las sales, es que nos da una conducción eléctrica. Por ejemplo, si yo coloco puedo querer hacer conducir electricidad con la sal, agarro mi frasco de sal y pongo ahí cablecitos, trato de manejar, pero no va a funcionar. Pero si yo esa misma sal voy a disolver en agua y se va a formar un enlace iónico, sí va a haber una conducción eléctrica. En el estado sólido no son muy buenos conductores de electricidad, como lo son los metales, por ejemplo. Todo el cableado que se utiliza en las casas está con un metal que es el cobre. Puede haber en otros casos otro tipo de metales, pero uno de los más utilizados por la conductividad y por el costo que tiene, que es económico, es el cobre. Pero en este caso no. En estado sólido no son buenos conductores de electricidad, porque los iones ocupan posiciones muy fijas dentro del sólido que están contenidos, que son la sal. Pero cuando están disueltos en agua o en cualquier solución acuosa, se ponen como eficaces conductores de la electricidad. Y esto es porque contienen partículas móviles, que son los iones. Al estar estos en movimiento, se hace más efectiva la conducción eléctrica. Como ejemplo de un enlace iónico, podemos mencionar los siguientes compuestos. Uno de ellos, y el más conocido, es el cloruro de sodio, como ya lo habíamos visto en la anterior imagen. Otro de ellos son los sulfatos, que están contenidos en el ácido sulfúrico. ¿Ya? Luego tenemos el enlace covalente. Este es un tipo de enlace que se da cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula. Comparten electrones que pertenecen a la última capa superficial que estos tienen, como vimos en el tema de configuración electrónica, ¿no es cierto?
todos los elementos tienen una última capa, la que puede contener como máximo 8 electrones. Y estos son los que se van a unir a otro elemento y van a formar un nuevo complemento, pero que debe cumplir con una regla, la regla del octeto, que esto hace que sea estable ese compuesto, ¿ya? A diferencia del enlace iónico que vimos hace un momento, este enlace covalente se da cuando los átomos se enlazan, pero en el enlace iónico se presenta esto cuando los átomos se separan. El enlace covalente generalmente se forma también entre no metales y entre el hidrógeno y un no metal. Comparten pares de electrones para la formación de moléculas, que eso es lo que comentábamos aquí, que forman la regla del octeto, que no puede tener más de 8 electrones ni menos en la última capa. Los enlaces covalentes son distintos a los enlaces iónicos, en los que ocurre la transferencia de electrones y que se dan más que nada en los elementos metálicos. Forman moléculas cargadas eléctricamente, que también se llaman iones o cationes si tienen carga positiva y aniones si tienen carga negativa. En un enlace covalente, nosotros podemos encontrar o lo podemos distinguir dependiendo la cantidad de electrones que están siendo compartidos por cada átomo. Uno de ellos puede ser el enlace simple. En este enlace simple, los átomos enlazados comparten un solo par de electrones en su última capa y son representados por una sola rayita. Se presenta por una línea, tal vez como la de aquí abajo. El enlace doble se da cuando los átomos enlazados aportan 2 electrones cada uno, formando un enlace de 2 pares de electrones. Ya no va a ser una rayita como está aquí abajo, sino van a ser 2 rayitas. El enlace triple, este es el caso en el que los átomos enlazados aportan 3 pares de electrones. O sea que en total van a compartir entre ellos 6 electrones. Se los representa por 3 rayitas. 1, 2, 3, que lo vamos a ver ahorita en la pizarrita. Y por último tenemos al enlace dativo. Este es un tipo de enlace en el que uno solo de los átomos que está siendo enlazado aporta 2 electrones y el otro ninguno. Esto se da en pocos casos, no es muy común. Lo más común es que siempre compartan, ¿ya? Luego tenemos entre los enlaces covalentes, esto se da de acuerdo a la polaridad o no polaridad de cada molécula. Los enlaces covalentes polares son los que se forman entre moléculas polares y los no polares los que se dan entre moléculas no polares. Los polares se enlazan átomos de distintos elementos y con una diferencia de electronegatividad por encima de 0,5. Es de esta manera que se forman los dipolos electromagnéticos. Esto se utiliza mucho en la parte de la electrónica. Luego, en los enlaces covalentes no polares se enlazan átomos de un mismo elemento o que tengan polaridades idénticas, a diferencia de los polares que se forma entre átomos distintos. Ahora va a ser entre un mismo elemento. La diferencia de electronegatividad debe ser muy pequeña. Como ejemplos de estos enlaces covalentes
Tenemos el oxígeno puro, que dijimos que es oxígeno con un 2 siempre. Y esto se supone que tiene que estar enlazado, por lo que nos presenta un enlace doble. El hidrógeno puro nos presenta un enlace simple. El dióxido de carbono un doble enlace. Esto enseguida lo vamos a representar gráficamente, ¿ya? Luego tenemos un enlace metálico. Este enlace metálico se da claramente, como su nombre mismo lo dice, entre metales, ¿ya? Su atracción entre los cationes del metal y la nube de electrones deslocalizados es entre metales, solamente metales. Es un tipo de unión química que es producida únicamente entre los átomos de un elemento metálico. Plata con oro, hierro con aluminio, por ejemplo, y así. Ese es el tipo de elementos que pueden formar un enlace metálico. Gracias a este tipo de enlaces se pueden lograr estructuras moleculares muy compactas, muy sólidas y resistentes, dado que los núcleos de estos átomos se juntan a tal extremos que comparten sus electrones de valencia. Se forman prácticamente uno solo y se vuelven totalmente sólidos y estables, a diferencia de los otros enlaces que hemos mencionado. Como propiedades de este enlace metálico podemos decir que se deben mucho a la solidez, a la dureza y a la maleabilidad, que tienen los metales. Esto hace una particularidad muy grande dentro de estos enlaces metálicos. Este tipo de enlace repele casi a toda la energía lumínica que impacta, es decir, que brillan por sí solos, y como hemos visto en estado natural, el hierro, la plata, el oro son brillantes, ¿no es cierto? Es por esta razón. Los átomos unidos mediante enlaces metálicos también se suelen organizar en estructuras hexagonales, cúbicas o de forma geométrica concreta. Esa es la forma en la que ellos solos se forman, excepto al mercurio, que como mencionábamos ayer, el mercurio es el único metal que se encuentra en estado líquido, siendo metálico. Se forman gotas perfectamente redondas y brillantes, tiene un color plateado muy bonito, brillante. Luego tenemos las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas intermoleculares se pueden dividir en estas partes, ¿ya? Una de ellas es las fuerzas de London, que se da entre moléculas apolares, como son hidrógeno, el ozono, dióxido de carbono, metano u otras similares. Puede darse también en moléculas polares o entre átomos de gases nobles. Es allí donde se pueden formar estas fuerzas. Las fuerzas dipolo-dipolo, que se da solamente entre moléculas polares, como tenemos por ejemplo aquí ácido clorhídrico, ácido sulfhídrico, ácido bromhídrico, dióxido de azufre y otras similares. Se va a dar entre este tipo de moléculas. Y por último tenemos el puente de hidrógeno, que también se da entre moléculas polares. Este hidrógeno va a actuar dentro de la molécula con átomos de flúor, oxígeno o nitrógeno, pero de otra molécula. Este puente de hidrógeno lo vamos a explicar un poquito más. Es una interacción
es una interacción primordialmente que se da entre un dipolo-dipolo, o sea, similar a esto, ¿ya? Tiene la característica de ser un enlace fuerte que se va a dar entre un átomo de hidrógeno con carga parcial positiva y un átomo electronegativo pequeño, que puede ser flúor, oxígeno o nitrógeno. La presencia de este enlace de hidrógeno en el agua, por ejemplo, en el amoníaco o en el ácido fluorhídrico, justifica sus anormales puntos de fusión y ebullición que estos presentan. Esto quiere decir que no van a ser compuestos estables. En muchos de esos casos, dependiendo las condiciones en las que se encuentre. Aquí tenemos un poquito más acerca de las fuerzas intermoleculares que se dan entre dipolo-dipolo y la dispersión de London que habíamos visto. Estas dipolo-dipolo se dan con el puente de hidrógeno, que vimos que el hidrógeno se va a mezclar, va a realizar un puente, como vemos aquí estas dos flechitas, con oxígeno, con nitrógeno o con flúor. En este caso se está formando un puente de hidrógeno con el oxígeno. Y en la dispersión de London nos dice que se va a dar entre átomos del mismo elemento o que tengan las mismas características, y es por eso que tenemos aquí dos átomos, un átomo de helio y otro átomo de helio. La carga que tiene aquí en el protón, que es +2, se va a formar con enlaces a los electrones del otro átomo de helio, ¿ya? Es de esa manera en la que se forma esta dispersión de London. Aquí nos falta mencionar también el enlace de Van der Waals. Estas son unas fuerzas de estabilización molecular. Esto significa que va a dar una estabilidad a la unión que existe entre varias moléculas. También se puede conocer con otros nombres, como atracción intermoleculares o de largo alcance. Y estas son las fuerzas que existen de molécula a molécula. Son más débiles que las fuerzas internas que contiene una molécula, porque estas dependen exclusivamente del tamaño y la forma de la molécula. Pueden ser estas fuerzas de atracción o repulsión, ¿ya? Se da de esa manera, y una de esas fuerzas es esta fuerza que estamos viendo aquí, la dispersión de London. Es una fuerza intermolecular de Van der Waals. En cuestión a la parte teórica tenemos eso. Ahora pero vamos a ver aquí cómo se representan estos enlaces, en especial los enlaces covalentes. Vamos a mostrar aquí unos ejemplos. A esta hojita yo le voy a sacar una captura, y eso te voy a pasar a tu número de celular, ¿ya? Si es que no has podido anotar o seguir todo lo que hemos hecho a este lado. Entonces vamos a ver qué tipo de enlace tienen los siguientes compuestos. Entonces yo voy a decir el hidrógeno. Este hidrógeno puro va a formar un enlace simple.
esta línea naranja significa enlace simple. Las dos líneas significan enlace doble. Y por último, las tres líneas significan enlace triple. Se puede dar de esas maneras los enlaces: simple, doble o triple. En el caso, por ejemplo, del nitrógeno, este nitrógeno nos va a formar un enlace triple. Y en el caso del oxígeno puro, nos va a formar un enlace doble. Ahora, ¿cómo podemos saber qué enlace es el que están formando estos compuestos, estos elementos? Esto yo puedo saber a través de la regla del octeto de Lewis. ¿Ya? Puedo revisar esto. Lo podemos encontrar en diversos libros. Se completa la regla del octeto. Y esa es la manera en la que yo tengo la posibilidad de conocer qué tipos de enlaces están formando los compuestos o los elementos que me están solicitando. Ahora, un enlace iónico, por ejemplo, se va a dar en estos casos. El principal que veíamos es el cloruro de sodio. Esto está en estado sólido. Si yo voy a mezclar con agua y lo voy a disolver, este cloruro de sodio se va a disociar y me va a formar cationes y aniones. Estos son los cationes, los que tienen carga positiva, y los aniones son los que tienen carga negativa. Este es un enlace polar y tiene alta capacidad de conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque sus iones están flotando, se puede decir que están dentro de un envase, dentro de una solución, están dispersos estos iones, lo que hace que pueda tener una conductividad eléctrica alta, a diferencia del estado sólido. En el estado sólido no nos va a conducir electricidad. ¿Tienes alguna pregunta, Tania? Con esto estaríamos terminando el tema. Tania. Bueno, hasta aquí estaríamos terminando los dos temas que teníamos que avanzar el día sábado, el día de hoy. Terminamos la clase. De la misma manera voy a subir el video a la plataforma de las dos clases para que si tienen alguna duda lo puedan volver a revisar para su posterior estudio. Hasta el día viernes de la siguiente semana a las 5 de la tarde.